Entonces vamos a estudiar los potenciales de acción. Habíamos visto que teníamos los potenciales electrotónicos transmitidos por propiedades pasivas y los potenciales de acción transmitidos por propiedades activas, que son los que vamos a estudiar a continuación. Vamos a diferenciar también en los potenciales de acción dos aspectos fundamentales, que es la generación del potencial y la propagación del potencial, tal cual hicimos con los potenciales electrotónicos. Vemos acá la generación del potencial de acción, donde tenemos un estímulo, una corriente que inyectamos en la membrana, una corriente supraumbral que supera el umbral. Ahora vamos a ver bien qué significa esto de superar el umbral. Y observamos esto, ¿sí? Observamos una despolarización, un pico, una repolarización, una vuelta al potencial, una hiperpolarización que va más abajo del reposo, por eso se llama hiperpolarización, y luego una vuelta al reposo. A esto a veces se le llama hiperpolarización postpotencial, pero en realidad forma parte del potencial, no es postpotencial. Y luego tenemos una vuelta al reposo. Este es el potencial de acción. Y algo interesante y algo importante de saber del potencial de acción es que independientemente si el umbral se supera por un poquito, se supera por mucho, no importa. Una vez que se superó, el potencial siempre llega al mismo valor, a la misma magnitud, ¿sí? Aproximadamente más 40 milivoltios, más 35 milivoltios. Si bien puede variar mínimamente, en general es bastante estereotipado. Siempre tiene la misma forma y siempre llega en la misma neurona, siempre tiene la misma forma y siempre llega al mismo pico, ¿sí? al mismo valor de potencial. Lo que puede modificarse ante un estímulo mayor es que se pueden generar más potenciales de acción por unidad de tiempo, pero el potencial de acción en su generación va a tener siempre la misma forma, va a llegar al mismo pico, ¿sí? Por supuesto, los potenciales de acción siempre son despolarizantes, siempre son anticorrientes despolarizantes. Si no hay un potencial de acción ante la membrana hiperpolarizada, siempre los potenciales de acción son hacia arriba, son un aumento del potencial. Entonces, es a todo nada, o sea, si supera el umbral, se va a generar el potencial de acción y es siempre al mismo pico, un pico muy similar, con la misma forma. Si se supera el umbral pero por poco, va a haber un potencial de acción. Si se supera por bastante, va a haber más potencial de acción, como vemos acá, pero siempre todos llegan con la misma forma y con el mismo potencial. No hay una relación de proporción entre el estímulo dado y el potencial generado. El potencial va a llegar siempre al mismo pico, ¿sí? Vamos a ver primero las características y después vamos a ir explicándolas, como hicimos con los potenciales electrotónicos. En cuanto a la propagación del potencial, vemos que inyectamos una corriente y en el sitio de origen se va a generar un potencial de acción. Y vemos que a medida que nos vamos alejando del sitio de origen, se va a mantener ese potencial de acción, ¿sí? Mejor dicho, se va a ir regenerando. En cada porción de la membrana se va a regenerar el potencial de acción. No se va a disipar, como veíamos en los potenciales electrotónicos. No va a ir bajando hasta llegar lentamente al reposo. No, se va a mantener desde el sitio hasta el final del axón. Desde el sitio de inyección hasta el final del axón se va a mantener ese potencial de acción. Entonces, lo vemos acá, como en cada porción de la membrana se va regenerando el potencial de acción desde que se genera hasta el final del axón. Entonces, se regenera en cada porción de la membrana y se transmite de forma unidireccional. Ahora vamos a ver por qué se transmite de forma unidireccional, por algo que se llama periodo refractario, pero ahora lo vamos a ver. Y acá tenemos representado en el esquema un axón amielínico sin mielina y cómo se va generando el potencial de acción desde donde se genera acá en el cono axonal hasta el terminal axónico, cómo se va regenerando en cada porción de la membrana y se transmite sin pérdida de la información. Acá tenemos un axón mielínico. Recordemos que los espacios que hay en el axón mielínico, pero los espacios que hay que no tienen mielina se llaman nodos de Rambier, y en esos nodos de Rambier se van generando los potenciales de acción. También lo vamos a ver. Entonces, hasta acá entendemos las características diferenciales con los potenciales electrotónicos. Vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a explicar la generación, pero para eso tenemos que explicar un concepto que son los canales dinámicos.
Tenemos los canales estructurales, que son estos que vemos acá. Estos canales que van a estar siempre abiertos, que forman parte de la estructura de la membrana y que siempre están abiertos, no dependen de otra cosa para estar abiertos, forman parte de la estructura y siempre van a estar abiertos, siempre van a estar listos para permear iones. En cambio tenemos unos canales, podemos llamarle dinámicos, que son dependientes de otra cosa. Algunos pueden ser dependientes de un ligando, de un neurotransmisor, pueden ser dependientes de temperatura, pueden ser dependientes de estímulos mecánicos, por ejemplo. Y también tenemos estos canales que son dependientes de voltaje, ¿sí? Canales, en este caso estamos representando un canal de sodio voltaje dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a abrir ante un determinado valor de potencial. Generalmente, si bien se habla de probabilidad de apertura, su probabilidad de apertura aumenta exponencialmente cuanto mayor es el potencial de membrana. ¿Por qué? Recordemos que los canales están hechos de proteínas, las proteínas a su vez están constituidas por aminoácidos y los aminoácidos pueden tener una carga, pueden tener por ejemplo carga positiva. Entonces si tengo un aminoácido con carga positiva y el interior celular se vuelve más positivo, eso va a repeler, recordemos la ley de Coulomb, va a repeler las cargas de igual signo y entonces este aminoácido se va a trasladar, se va a mover y eso cambia la estructura del canal, eso se llama cambio conformacional, cambia estructuralmente el canal y eso va a generar, por la propia ingeniería en la que está construido, va a cambiar y va a generar una apertura del canal de sodio. A su vez, cuando el voltaje se vuelve más negativo, de vuelta, esos aminoácidos se van a reestructurar y el canal se puede cerrar. Aunque también en el canal de sodio lo que puede suceder, por ejemplo, es que la propia apertura del canal ya genera unos cambios de forma más tardía que van a terminar cerrando el canal, ¿sí? Pero la apertura, ahora la vamos a ver, depende del voltaje. Cuanto mayor es el voltaje, más alto es la probabilidad de apertura y por lo tanto más canales abiertos, voltaje dependiente voy a tener cuanto más alto sea el potencial. Estos canales se pueden abrir y cerrar de forma dinámica y generan la capacidad de la membrana de cambiar su conductancia, porque en un momento los tenemos cerrados y en otro momento los tenemos los canales abiertos. Entonces acá vemos los diferentes estados del canal de sodio voltaje dependiente. Lo tenemos cerrado, abierto. También el canal se puede inactivar. Ahora vamos a ver qué significa que el canal se inactive y cuál es la diferencia con que esté cerrado. Lo vamos a ver. Pero algo importante es que este canal permite el cambio de conductancia de las membranas. Porque en un momento puede estar cerrado y en otro momento puede estar abierto. O sea, la membrana tiene la capacidad de cambiar su conductancia. Las células excitables son justamente las que tienen la capacidad de cambiar su conductancia. Y ese cambio de conductancia se da por los canales voltaje dependientes, por ejemplo. Entonces, tenemos el concepto del umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es el valor de voltaje de membrana en el cual se recluta una cantidad crítica de canales de sodio voltaje dependientes que permite generar un potencial de acción. Pensémoslo del siguiente modo. Imaginemos que estamos dando un estímulo subumbral. Es decir, un estímulo por debajo del umbral, que no es suficiente para generar un potencial de acción. ¿Qué ocurre en este caso? Se van a reclutar canales de sodio voltaje dependientes y puede estar aumentando, ¿sí? Puede estar un estímulo despolarizante subumbral, pero despolarizante, que está aumentando el voltaje de membrana. ¿Se van a reclutar canales? Es decir, ¿se van a abrir canales? La respuesta es que sí, se van a abrir canales voltaje dependientes, pero esos canales no van a ser suficientes para generar el potencial de acción. ¿Por qué no van a ser suficientes? Bueno, no van a ser suficientes porque si bien se abren determinados canales, la corriente que pasa por esos canales puede ser disipada por los canales pasivos, ¿sí? Vamos a tener una cantidad muy grande de canales pasivos que no son voltaje dependientes, sino que están todo el tiempo abiertos. Entonces esa corriente que ingresa por un lado, la membrana tiene la capacidad de disiparla y la disipa bastante rápido. Por lo tanto, no se acumulan esas cargas adentro y el voltaje vuelve al voltaje de reposo y esos canales, como son voltaje dependientes, se cierran. Ahora, cuando damos un estímulo mucho mayor y como la probabilidad de apertura del canal aumenta exponencialmente con el aumento del voltaje, cuando damos un estímulo mayor, cuando damos una corriente mayor supraumbral, lo que ocurre es que se recluta tanta cantidad de canales de sodio voltaje dependientes que los canales estructurales, por decirlo de algún modo, entiéndase la metáfora, no dan abasto para disipar toda esa corriente, ¿sí? Entonces, al no dar abasto, esa corriente se empieza a acumular. Y cuando se acumula, cada vez se empiezan a abrir más canales, porque se acumula corriente, recordemos, se acumulan cargas por la ley de Ohm, aumenta el voltaje. Entonces, cada vez ingresa más corriente, se acumulan cada vez más cargas, aumenta el voltaje,
y cada vez, si se aumenta el voltaje, se va reclutando cada vez más canales de sodio voltaje dependientes y cada vez se van abriendo más en un círculo donde exponencialmente se van abriendo cada vez más canales. Entonces, ante esa situación, sí se genera un cambio drástico del potencial, un aumento drástico del potencial de membrana, porque se genera primero un cambio drástico de la conductancia de la membrana, permitiendo el pasaje de cargas positivas con este cambio de potencial, ¿sí? Entonces el umbral es ese valor de membrana que permite reclutar una cantidad crítica de canales de sodio y voltaje dependiente que permite generar un potencial de acción. Vemos las fases del potencial de acción y vamos a explicar cada una de las fases, ¿sí? La despolarización bastante ya la vimos, ¿sí? ¿Cómo es la despolarización? Damos un estímulo, pero ese estímulo es lo suficientemente grande como para reclutar muchos canales de sodio voltaje dependientes y que permiten la entrada de mucha corriente. Esa corriente no da abasto la membrana para que se disipe, se acumula y empieza a reclutar, aumenta el voltaje y empieza a reclutar cada vez más canales. Y entonces se empieza a generar cada vez más corriente entrante positiva y eso aumenta el potencial de membrana. Genera un cambio drástico de la conductancia que a su vez genera mucha corriente entrante positiva y esa corriente entrante genera un cambio drástico en el potencial de membrana. Esa es la despolarización. También tenemos el pico, que es esto de acá, ahora vamos a explicarlo. La repolarización, que es la vuelta al potencial de reposo. Pero tenemos una hiperpolarización también. Una hiperpolarización, que es, digamos, se va hacia el reposo, pero se pasa. ¿Sí? No llega al reposo, sino que lo pasa al reposo. Se llama hiperpolarización, a veces se le dice hiperpolarización postpotencial, pero en realidad esto forma parte del potencial de acción. Es una de las fases del potencial de acción, entonces se llama hiperpolarización y después vuelve más lentamente al reposo, ¿sí? Una vez que volvemos al reposo, ya estamos de vuelta como al principio, estamos en un potencial de membrana de reposo. Entonces vamos a estudiar cómo ocurre la explicación de cada una de estas fases del potencial de acción. Entonces repasemos una vez más la despolarización. Inyectamos una corriente, esa corriente permite el aumento del potencial de membrana, permite un aumento del potencial de membrana y permite la apertura de canales voltaje dependientes, acá está representado uno, que permiten a su vez mayor corriente, mayor pasaje de carga positiva, mayor despolarización y mayor apertura de canales en un feedback positivo de apertura masiva de canales de sodio voltaje dependientes, que la membrana no da abasto a disipar, por lo tanto se siguen acumulando, se siguen abriendo canales, cada vez aumenta exponencialmente más la probabilidad de apertura y se siguen abriendo canales de sodio voltaje dependientes, dejan ingresar sodio, dejan ingresar cargas positivas y la membrana se despolariza cada vez más y ahí tenemos entonces la curva despolarizante, que no es esta de acá, esta pancita de acá no es, esto es potencial electrotónico. Vemos que a partir de acá hay un cambio drástico en la inclinación de la curva. Eso es el potencial de acción. Eso es la curva despolarizante del potencial de acción. A partir de acá. A partir de acá es la curva despolarizante del potencial de acción y se explica por un cambio drástico en la conductancia, por los canales de sodio voltaje dependientes que permiten la entrada de sodio y permiten un cambio drástico y rápido en el potencial de membrana, como explicamos recién. Entonces tenemos la despolarización. Damos una inyección de corriente, genera un pequeño cambio de potencial por propiedades pasivas, potenciales electrotónicos, pero rápidamente se empiezan a abrir canales de sodio voltaje dependientes, se empiezan a reclutar canales de sodio voltaje dependientes y ingresa el sodio y se genera la despolarización. Pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es que se llega a un pico, ¿sí? Y para esto tenemos que entender un poco los diferentes estadios de los canales de sodio voltaje dependientes. Los canales de sodio voltaje dependientes tienen varios estados. Tienen 3 estados básicamente. Cerrado, abierto e inactivo. Cerrado, abierto e inactivo. Tienen 2 compuertas. Una compuerta que le permite estar abierto o cerrado y otra compuerta que le permite estar activo o inactivo. Para que pase de cerrado a abierto, el canal cuando la membrana está en reposo, tiene una baja probabilidad de estar abierto, generalmente está cerrado. Probabilísticamente tiende a estar cerrado. Para que pase de cerrado a abierto, tiene que aumentar el voltaje de membrana. Habíamos visto por ese cambio conformacional que se generaba debido a la estructura proteica, aminoacídica que tenía,
que reacciona frente al voltaje, ante los cambios de potencial, y sufre un cambio conformacional y pasa de cerrado a abierto. Para que pase de acá a acá, esta flechita azul tiene que ser un aumento del potencial de membrana, una despolarización de la membrana, como ocurre con esta pancita. Para que pase de abierto a inactivo, tiene que primero haberse despolarizado la membrana y después pasar el tiempo. Simplemente pasar el tiempo. De abierto a inactivo hay tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura del canal que permite una apertura rápida, pero una vez que el canal se abrió, también se ponen en marcha mecanismos para que la compuerta de inactivación, que es esta que está acá, se cierre. Se cierra lentamente, pero se termina cerrando y termina inactivando el canal, ¿sí? Por la propia ingeniería de cómo está construido, una vez que se abrió, se pone en marcha un mecanismo mecánico, eléctrico, para cerrar ese canal inactivo, ¿sí? Molecular, más que mecánico, molecular, para cerrar el canal y que quede inactivo, ¿sí? Entonces, de cerrado a abierto tiene que aumentar el potencial de membrana. De abierto a inactivo tiene que pasar el tiempo. Y de inactivo nunca puede pasar a abierto. Nunca. Nunca puede pasar abierto. Por la propia estructura del canal, para que vuelva el canal a estar cerrado, de inactivo a cerrado, lo que tiene que pasar es que haya una hiperpolarización de la membrana, o que una repolarización, que la membrana disminuya su potencial, ¿sí? Que disminuya su potencial. De cerrado a abierto aumenta el potencial. De abierto a inactivo pasa el tiempo. De inactivo a cerrado disminuye el potencial. Si el potencial no disminuye, el canal permanece inactivo, no sensible a un nuevo estímulo. Permanece todo el tiempo inactivo, por más que suba aumentando el potencial de membrana. Por más que siga aumentando, el canal sigue inactivo. Para que el canal vuelva a tener la posibilidad de estar abierto, primero tiene que cerrarse, y para eso tiene que disminuir el potencial de membrana. Una vez que el canal está cerrado, ahí sí, si aumenta el voltaje, se va a abrir. Pasado el tiempo, se vuelve a inactivar. De cerrado a abierto aumenta el voltaje, de abierto a inactivo pasa el tiempo, de inactivo a cerrado tiene que disminuir el voltaje de membrana. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas, ahora vamos a ver otra, pero una de las principales asuntos que suceden durante el pico es que se inactivan los canales. Los canales de sodio voltaje dependiente se abren, pasa el tiempo y se inactivan. Pasa el tiempo y se inactivan los canales. Por lo tanto, deja de ingresar sodio, ¿sí? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, que el sodio tendía a entrar por su fuerza impulsora, por la diferencia de concentración, la diferencia entre su potencial de inercia y el potencial de membrana. El sodio tendía a entrar a la membrana. Cuando se abren, no podía entrar demasiado porque no tenía muchos canales estructurales. Pero al abrirse canales de sodio voltaje dependiente que permiten ahora el pasaje, va a permitir la corriente de sodio, el sodio va a tender a ingresar, ¿sí? Entonces ingresa el sodio, pero luego esos canales se inactivan por la propia estructura conformacional que tienen, se inactivan y dejan de permitir el pasaje de sodio. Si alguien se pregunta qué está pasando con las fuerzas impulsoras, es cierto que a medida que va aumentando el potencial, la fuerza impulsora del sodio disminuye, no obstante, sigue siendo hacia el interior celular, y este cambio se explica sobre todo a partir del cambio drástico en la conductancia, más que en las fuerzas impulsoras. Entonces, el pico, principalmente, o una de las explicaciones, es la inactivación de los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Qué pasa en la repolarización? Para hablar de la repolarización, tenemos que hablar primero de otros tipos de canales voltaje dependientes, que son los canales de potasio voltaje dependientes, ¿sí? Los canales de potasio voltaje dependientes, a diferencia de los de sodio, tienen solamente dos estadios, cerrado y abierto. ¿Cuándo se van a abrir estos canales? ¿Cuándo pasan de cerrado a abierto? De la misma manera que pasaba con los de sodio, cuando la membrana se despolariza, cuando aumenta el potencial de membrana. No obstante, estos canales no tienen compuerta de inactivación. Por lo tanto, para que pasen de abierto a cerrado, tiene que disminuir el potencial, ¿sí? Y al no tener compuerta de inactivación, si la membrana no se repolariza, no vuelve al potencial de reposo, el canal va a permanecer abierto. A diferencia de los de sodio,
que permanecía inactivo sin permitir el pasaje de iones, el canal de potasio puede permanecer abierto, permitiendo el pasaje de iones. Por lo tanto, el canal de potasio solamente tiene dos estadios. Y para que pase de abierto a cerrado, la membrana se tiene que repolarizar, tiene que hacerse más negativa. De cerrado a abierto, la membrana se tiene que despolarizar. De abierto a cerrado, se tiene que repolarizar. Y una característica importante que tenemos que conocer es la cinética de los canales. Lo que vemos acá en rojo representado es el potencial de acción. Lo que vemos en azul es la conductancia del sodio. Y lo que vemos en verde es la conductancia del potasio. Vemos algo llamativo, y es que los canales de sodio son mucho más rápidos que los canales de potasio. Se abren más rápidamente, se inactivan más rápidamente. En cambio, los canales de potasio son más lentos, tanto en su apertura como en su cierre. Se abren y se cierran más lentamente. Esto es importante porque si observamos de vuelta el potencial de acción, vemos que en la primera parte de la curva va a predominar los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Por qué? Inyectamos una corriente, esa corriente tiende a despolarizar la membrana se despolariza, se recluta una gran cantidad de canales de sodio voltaje dependientes que permite generar el potencial de acción. Pero también al aumentar el voltaje de membrana, también se pueden reclutar canales de potasio voltaje dependientes. Y recordemos que, lo habíamos visto en la clase pasada, que el potasio tiende a salir de la membrana por su fuerza impulsora. Tiende a salir de la membrana. De hecho, cuanto más despolarizada está, más tiende a salir. O sea que aumenta su fuerza impulsora. Entonces, si se inyecta una corriente, se deberían abrir tanto canales de sodio voltaje dependientes como de potasio voltaje dependientes. Y entonces eso ayudaría a disipar la corriente. No obstante, la corriente que ingresa por el sodio se iría por los canales de potasio. ¿Sí? El potasio ingresa sodio, pero sale potasio. Entonces, la corriente, el potencial de membrana tendría a permanecer casi constante, porque las corrientes se contraponen una con otra. No obstante, como hay una diferencia cinética entre la apertura de canales de sodio voltaje dependientes y la apertura de canales de potasio voltaje dependientes, en la primera parte de la curva predominan los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Por qué? Porque cuando están abiertos los canales de sodio voltaje dependientes, cuando se abrieron rápidamente, los canales de potasio todavía están bostezando, todavía se están desperezando, ¿sí? Porque son más lentos, se abren más lentamente. Entonces, cuando ya están completamente abiertos los canales de sodio voltaje dependientes y permiten la entrada de sodio y permiten la despolarización de la membrana, los canales de potasio recién están empezando o terminando de abrirse, todavía no están completamente abiertos. Recordemos que estamos hablando de forma probabilística, no de un canal específico, sino de la población de canales de forma probabilística según el voltaje de membrana. Entonces, ¿qué pasa en la segunda parte de la curva, en la repolarización? Lo que pasa es que los canales de sodio voltaje dependiente ya están inactivos. Y los canales de potasio recién ahí están completamente abiertos, ¿sí? Probabilísticamente la gran mayoría está completamente abiertos y ahí van a permitir entonces ahora sí el pasaje de potasio. Entonces si permiten el pasaje de potasio, el potasio puede salir, salen cargas positivas, ¿sí? Y al salir cargas positivas, la membrana se repolariza. Entonces repasemos. En la primera parte de la curva aumenta la apertura de canales de sodio voltaje dependientes. Los canales de potasio también comienzan a abrirse, pero son más lentos y recién van a estar abiertos los canales de potasio en la segunda parte de la curva, en la repolarización, cuando ya los canales de sodio estén inactivos. Entonces van a permitir la salida de cargas positivas a través de sus canales. El sodio permite la entrada. Los canales de sodio permiten la entrada de cargas positivas a través de sus canales debido a la fuerza impulsora del sodio, y los canales de potasio permiten la salida de cargas positivas a través de sus canales debido a la fuerza impulsora del potasio. Por eso en la segunda parte de la curva van a predominar los canales de potasio voltaje dependientes que permanecen abiertos y por lo tanto salen cargas positivas y la membrana se repolariza. ¿Qué pasa en el pico? En el pico se están inactivando los canales de sodio voltaje dependientes y se están abriendo los canales de potasio. Por tanto, llega un momento en que deja de ingresar sodio y sale potasio, entonces la membrana se empieza a repolarizar hasta que llega un momento que las corrientes se igualan. Son iguales las que están entrando con las que están saliendo. Eso dura muy poquito, por eso es un pico, ¿sí? Una pequeña meseta, un pico, hasta que después ganan los canales de potasio, ¿sí? Ganan los canales de potasio. Entonces, ¿qué pasa con la hiperpolarización? Recordemos, la hiperpolarización es cuando el voltaje de membrana
está por debajo del potencial de reposo. ¿Por qué tenemos esta hiperpolarización? Por lo mismo que estábamos hablando, ¿qué pasa con los canales de potasio? Son más lentos, y si son más lentos, se abren y se cierran más lentamente. Por lo tanto, van a tardar más en cerrarse. Simplemente es eso, que tardan en cerrarse. Por lo tanto, mantienen durante un tiempo una mayor conductancia que en el reposo al potasio. Y por lo tanto, la membrana se hiperpolariza porque sale más potasio que en el reposo. Luego esos canales se cierran porque disminuyó el voltaje. Se cierran y entonces todo vuelve a como estaba al comienzo, con la misma conductancia que teníamos al principio, y volvemos a la membrana en reposo. Entonces repasemos, se da una inyección de corriente que genera un potencial. Ese potencial permite reclutar una cantidad crítica de canales de sodio voltaje dependientes que permiten generar un potencial de acción. Se abren los canales de sodio voltaje dependientes. También se comienzan a abrir los canales de potasio voltaje dependientes, pero los de sodio son mucho más rápidos y permiten la entrada de sodio. Entran cargas positivas, la membrana se despolariza por un drástico cambio en la conductancia de sodio y un drástico cambio del potencial, hasta que se llega al pico donde los canales de sodio voltaje dependientes están completamente inactivos porque pasó el tiempo. Los canales de potasio ya están completamente abiertos y entonces van a permitir luego del pico la salida de potasio, la salida de cargas positivas, y eso explica la repolarización de la membrana. No obstante, como estos canales son lentos también en su cierre, van a estar todavía abiertos cuando se llega al potencial de reposo. Van a pasar el potencial de reposo y van a producir una hiperpolarización debido a que hay más conductancia que en reposo. Va a seguir saliendo potasio hasta que estos canales se cierran, y una vez que los canales se cierran, la membrana vuelve a su potencial de reposo con la misma conductancia y la misma situación en que estábamos al principio del potencial. Ese es entonces el repaso de la generación del potencial de acción, y vamos a ver a continuación la propagación del potencial. Vamos a ver entonces la propagación. Entonces, habíamos visto que con la propagación lo que sucedía es que al dar un estímulo, a diferencia de lo que pasaba con los potenciales electrotónicos, que se iban disipando, la corriente se iba haciendo, el potencial se iba haciendo cada vez menor, la corriente se iba disipando, el potencial cada vez menor, hasta llegar al reposo. Bueno, acá en los potenciales de acción no sucede eso. En los potenciales de acción vemos que se da un estímulo y el potencial de acción se va manteniendo, se va regenerando inclusive en cada porción de la membrana, y se llega hasta el final sin pérdida de información. Entonces, veamos por qué. Damos una inyección de corriente, veamos este esquema, damos una inyección de corriente, ingresan cargas positivas representadas acá con las pelotitas celestes, y lo que van a hacer es abrir canales de sodio voltaje dependiente, como habíamos visto. Aumenta el potencial de membrana y se abren los canales, y esos canales permiten a su vez la entrada de más sodio, y a su vez la apertura de más canales y la entrada de más sodio. Entonces, una vez que ingresó el sodio y una vez que se abrieron canales y sigue entrando corriente, la corriente, recordemos que por la ley de Coulomb, las cargas de igual signo se repelen, y se van, al repelerse esas cargas, se van trasladando desde el sitio de donde entraron, se van trasladando, y a medida que se van trasladando, van aumentando el voltaje de membrana en diferentes porciones, y ese aumento de voltaje de membrana en diferentes porciones va abriendo cada vez canales a medida que se van trasladando. Esos canales a su vez dejan pasar corriente, que a su vez repele la corriente que ya estaba, y eso se va trasladando, y así en un feedback positivo a medida que vamos avanzando en la longitud del axón. Se van abriendo cada vez más canales voltaje dependientes a lo largo del axón, porque la corriente se va de a poco trasladando. Vemos que en un axón amielínico, que no tiene mielina, se va regenerando la corriente en cada porción del axón. En cada porción del axón se va regenerando la corriente, en cada porción se van abriendo canales de sodio voltaje dependientes. Y vemos en un axón mielínico, recordemos que los sitios desnudos de mielina se llaman nodos de Rambier. En un axón mielínico lo que sucede es que se generan el potencial de acción únicamente donde hay canales de sodio voltaje dependiente, si no, no se puede generar. Y se generan en los nodos de Rambier únicamente. Este potencial se lo conoce como saltatorio, ¿sí? A este continuo y a este saltatorio. ¿Cómo se traslada el potencial en la porción de membrana donde hay mielina? Bueno, se traslada como potencial electrotónico. Entonces, nos preguntamos cómo se mantiene el potencial cuando
se traslada a través de una porción del axón donde hay mielina, si no se puede regenerar. ¿Por qué se genera acá y cómo hace para de vuelta regenerarse de forma saltatoria en otro lugar de la membrana? Bueno, porque donde hay banda de mielina, el potencial se traslada como potencial electrotónico. Como potencial electrotónico, por propiedades pasivas. No hay canales de sodio voltaje dependientes, se traslada como potencial electrotónico. No obstante, cuando llega al nodo de Rambier, ese potencial es suficiente para volver a generar un potencial de acción, ¿sí? Digamos que llega supraumbral, ¿sí? Llega supraumbral. No podemos hablar de umbral cuando estamos hablando de la porción de la axón donde hay banda de mielina, porque allí no hay canales de sodio voltaje dependientes. El valor del umbral dependía de la concentración de canales de sodio voltaje dependientes. Si hay mucha concentración de canales, el umbral tiende a ser menor, porque digamos, la probabilidad de que alguno de esos esté abierto aumenta mucho más que si hay poquitos canales. Entonces el umbral tiende a ser menor. Pero si no hay canales de sodio voltaje dependientes, no tiene ningún sentido hablar de un umbral, porque no hay un umbral para la apertura de esos canales. Por lo tanto, se traslada como potencial electrotónico, pero cuando llega a la porción de la membrana donde sí hay canales de sodio voltaje dependientes, es suficiente para generar de vuelta un potencial de acción. Llega supraumbral, digamos. Entonces es suficiente para generar un potencial de acción. Potencial de acción, potencial electrotónico, pero que no se disipa completamente, llega a supraumbral y un potencial de acción. Potencial electrotónico, potencial de acción. Y así se va generando el potencial saltatorio. La banda de mielina es importante para hacer que ese potencial no se disipe rápidamente y que llegue con la suficiente intensidad para generar un potencial de acción. Si no está la banda de mielina, acá puede haber unos canales, por ejemplo, pasivos, y esos canales pasivos hacen que esa corriente se vaya perdiendo. Entonces, cuando llega al próximo nodo de Rambier, llega subumbral y entonces no se puede generar de vuelta el potencial de acción. Entonces no se transmite bien el potencial de acción, y esto es lo que pasa en las enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, donde se altera la transmisión del potencial de acción. No en los axones que de por sí ya no tienen mielina, porque esos axones están preparados y tienen la suficiente concentración de canales de sodio voltaje dependientes en cada porción de su membrana para que el potencial se regenere. Bien, entonces repasamos. Ingresa, damos una inyección de corriente, esa corriente se repele y se traslada mínimamente una porción a la siguiente porción de la membrana, se abren canales de sodio voltaje dependiente, se ingresa más corriente, esa corriente se traslada, se abren más canales voltaje dependiente, ingresa la corriente y se traslada, y así se va trasladando el potencial de acción a lo largo de la membrana, se va regenerando en cada porción de la membrana. Entonces, explicamos la segunda característica, que es que se regenera en cada porción de la membrana y se transmite de forma unidireccional sin pérdida de la información. ¿Qué significa esto de que se transmite de forma unidireccional? Si damos un estímulo en esta porción, por ejemplo acá, el potencial va a ir hasta el final y no va a volver, no va a haber reverberancia, no va a haber, digamos, una porción de la membrana que se activa, luego pasa el potencial y luego vuelve a activarse. Eso no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué no pasa esto? Porque cuando se genera un potencial de acción, se genera un potencial de acción en una porción de la membrana, esa porción de la membrana queda inactiva para generar un nuevo potencial de acción por un tiempo. Queda inactiva. A ese periodo, lo que queda inactivo son los canales. A ese periodo se lo conoce como periodo refractario. Y si hablamos de la palabra inactivo, ya podemos saber por dónde viene la cosa. O sea, si lo que queda inactivo son los canales, tiene que ver con los canales de sodio voltaje dependientes que justamente permanecían inactivos, ¿sí? Recordemos que durante un tiempo se inactivaban y para que se vuelvan a activar tenía que repolarizarse la membrana. Pero de todas formas eso lleva un tiempo. Ese tiempo en que los canales de sodio voltaje dependientes están inactivos, no se puede generar otro potencial, porque no hay canales de sodio voltaje dependientes disponibles para reclutar y para generar un potencial de acción. A ese periodo se lo conoce como periodo refractario, que podemos dividirlo en un periodo refractario absoluto, donde independientemente del estímulo que demos, no se va a generar un nuevo potencial, ya sea o porque todos los canales estén abiertos y estén generando en ese momento un potencial, entonces no se va a generar otro, o porque la enorme mayoría está inactivo, y entonces por más estímulo que demos, no va a generar un potencial, porque recordemos que para que
el canal sea sensible a estímulos, tiene que estar cerrado, no inactivo. Si está inactivo, no es sensible a estímulos, tiene que repolarizarse la membrana y pasar de inactivo a cerrado para que sea sensible a un estímulo. Entonces, si permanece inactivo, por más estímulo que demos, no se va a poder generar un potencial de acción. También tenemos el periodo refractario relativo, que tiene que ver con un periodo refractario, pero que si damos un estímulo mayor al que se necesitaba originalmente para generar un potencial de acción, se puede generar un potencial de acción. O sea, digamos que el umbral aumenta. Como hay menos canales disponibles, el umbral es mayor. El umbral, recordemos que depende de la densidad de los canales de sodio, voltaje dependientes principalmente. Entonces, como hay menos canales disponibles porque la mayoría están inactivos, no obstante, si damos un estímulo mayor, alguno se va a poder reclutar y podemos generar un potencial de acción. Y esto tiene que ver entonces con que si el potencial se genera en una región de la membrana, se va trasladando unidireccionalmente y no vuelve. Si se genera en el cono axonal, que es donde se genera naturalmente, acá podemos dar una inyección en cualquier porción del axón, pero naturalmente se suele generar en el cono axonal. Se genera en el cono axonal y se traslada desde el cono axonal. Recordemos que el cono axonal es la parte del axón que se une con el soma, hasta el final del axón, ¿sí? Y no vuelve. Y se traslada unidireccionalmente, y cada vez que se genera el potencial en una porción de la membrana, esos canales que están ahí quedan inactivos, entonces no se puede volver a generar un potencial de acción allí. Por eso se traslada unidireccionalmente. Generalmente, si bien es probabilístico y no podemos determinarlo con exactitud, se habla de que en la primera parte del potencial de acción tenemos un periodo refractario absoluto y en la segunda parte un periodo refractario relativo. Esto tiene, si lo pensamos, tiene sentido, porque si damos un estímulo acá, por ejemplo, en esta parte, y la mayoría de los canales ya están activos, no se va a generar otro potencial de acción. Ya están la mayoría activos acá, ¿sí? Y si damos un estímulo acá, se puede llegar a generar un potencial de acción. La mayoría va a estar inactivo, pero si damos un estímulo mayor, por ahí podemos generar un potencial de acción. Entonces, en la primera parte de la curva se suele hablar más de periodo refractario absoluto y en la segunda parte de la curva periodo refractario relativo. Acá vemos un cuadrito, pero esto de todas formas es probabilístico, no es exacto. Bien, hablemos ahora de un concepto fundamental. Habiendo visto la propagación, habiendo visto la explicación de la propagación de la acción, del potencial de acción, veamos un concepto fundamental, que es que la concentración no varía, porque dijimos, bueno, ingresa sodio, sale potasio, ingresa masivamente sodio, sale masivamente potasio, ingresa una gran cantidad, la corriente que pasa a través de la membrana, etc. No obstante, tenemos que entender que con una pequeña cantidad de corrientes se generan cambios muy grandes de potencial. ¿Qué significa esto? Que el pasaje que se da de sodio y de potasio durante el potencial de acción es extremadamente pequeño en comparación con el potasio intracelular y el potasio extracelular, y con el sodio intracelular y extracelular. O sea, la concentración es muchísimo mayor a la corriente que atraviesa la membrana. Entonces, si la concentración es de milimoles y lo que atraviesa la membrana es de picomoles en un potencial de acción. Entonces, decimos que la concentración no varía. Varía, sí, pero extremadamente poco, muy poquitito, muy poquitito. Entonces decimos que es despreciable lo que varía, ¿sí? Entonces consideramos la concentración constante y ahí tenemos una explicación de por qué el potencial NERS, no la fuerza impulsora, porque la fuerza impulsora dependía del voltaje de membrana, pero por qué el potencial NERS no se modifica durante la generación del potencial de acción. Porque las concentraciones se mantienen constantes, ¿sí? Recordemos que el potencial NERS dependía de las concentraciones. No se va a modificar el potencial NERS porque las concentraciones se mantienen constantes, a pesar de que hablamos de que hay gran entrada de sodio, gran salida de potasio, etc. En realidad, en comparación con lo que hay adentro y afuera de la membrana, es muy poquito lo que se traslada, cambia muy poquito, entonces se considera constante la concentración durante el potencial de acción. No cambia el potencial NERS durante la generación del potencial de acción, no cambian las concentraciones y, si quieren ser más específicos, cambian extremadamente poco. Entonces, un cuadro final de un resumen sobre los potenciales electrotónicos y los potenciales de acción. Recordemos que una célula excitable es una célula capaz de cambiar su conductancia. ¿Qué células pueden cambiar su conductancia? Las neuronas, los músculos pueden cambiar su conductancia. ¿Y por qué se da este cambio de conductancia? Por los canales voltaje dependientes, que por un determinado voltaje pueden abrirse o cerrarse. Recordemos
¿Qué es una señal? Recordemos que era esa transmisión de información con sentido que transmitía un mensaje, etcétera. Todo lo que habíamos visto la clase pasada. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo esta energía eléctrica que se transmite en el axón se transforma en una energía química y cómo se comunica con otra neurona, ¿sí? Primero, cómo se genera esto en vez de inyectarle corriente, cómo se genera la corriente verdaderamente en una neurona. Y no solo eso, sino cómo se comunica una neurona con otra, ¿sí? A través del uso de neurotransmisores o no, porque también existen las sinapsis eléctricas, no solamente las sinapsis químicas. Y vamos a ver cómo estas células se combinan, se comunican entre sí y vamos a ver una introducción también a las redes neuronales y vamos a ver también algo importante que es la ventaja de tener dos tipos de respuestas. Esta ventaja de tener potenciales electrotónicos por un lado y potenciales de acción por el otro. Qué información da cada uno de ellos y por qué, digamos, cuál es la ventaja de combinar estos dos tipos de respuestas dinámicas en cuanto al potencial de membrana. Y vamos a terminar esta clase hablando de Hodgkin y Huxley. Hodgkin y Huxley pudieron construir un modelo matemático detallado de los cambios en las conductancias de sodio y el potasio. El objetivo de estos esfuerzos de modelado fue determinar si los cambios de conductancia al sodio y al potasio aislados eran suficientes como para producir un potencial de acción. Con esta información, los autores pudieron generar, de hecho, la forma y la evolución temporal del potencial de acción con una precisión notable. Además, el modelo de Hodgkin-Huxley predijo otras características del comportamiento del potencial de acción en el axón de Calamar. Por ejemplo, la demora antes de que cambie la generación del potencial de acción en respuesta a las corrientes estimuladoras de diferentes intensidades. El modelo también predijo que la membrana del axón se volvería refractaria a una mayor excitación durante un periodo breve luego de un potencial de acción, como se había observado experimentalmente. El modelo de Hodgkin-Huxley también proporcionó muchas ideas sobre el modo de generación del potencial de acción. Los invito a ver y a practicar con los simuladores de Neurology Lab y vamos a ver potenciales de acción y potenciales electrotónicos. Vamos a experimentar un poco con el modelo de Hodgkin-Huxley. En otros cursos podemos también experimentar con otros modelos, pero ahora vamos a experimentar con el de Hodgkin-Huxley, así que los invito brevemente a hacer alguna prueba en el modelo Hodgkin-Huxley. A eso vamos. Entonces estamos acá en el simulador de clampeo de corriente de Hodgkin-Huxley y vamos a dar un estímulo a esta membrana. Vamos a darle un estímulo, por ejemplo, de 45. Damos un estímulo y tenemos acá un potencial electrotónico, ¿sí? Aumenta, disminuye lentamente. Esta es la corriente que dimos. Acá vemos las conductancias de potasio y la conductancia de sodio, ¿sí? Vamos a dar un estímulo un poco mayor. Vamos a dar un estímulo, por ejemplo, de 90 milivoltios. Vamos a ver qué pasa. Y ahí obtuvimos, en cambio, un potencial de acción, ¿sí? Obtuvimos un potencial de acción. Vemos la corriente que dimos y vemos los cambios en la conductancia. Vemos que la conductancia de sodio, que está acá en azul, es más grande y más rápida, aumenta rápidamente, luego se inactiva y baja drásticamente esa conductancia, ¿sí? Esto tiene que ver, este cambio tiene que ver con la inactivación de los canales, ¿sí? Que baja drásticamente, acá en realidad sería la inactivación, baja drásticamente la conductancia. En cambio, los canales de potasio aumentan, ¿sí? Más lentamente y disminuyen más lentamente también, ¿sí? Bien, ahí tenemos los potenciales de acción. ¿Qué pasa si damos un estímulo mayor? Un estímulo de 200. Bueno, vemos que el potencial se genera antes y, como vimos, dijimos que siempre llega al mismo pico. En realidad vemos que cambia un poquito, ¿sí? Cambia un poquito en cuanto a la generación. Este es el modelo entonces de Hodgkin-Huxley. Vamos a ver después qué pasa con la frecuencia de los potenciales de acción. Lo vamos a ir viendo más adelante. También vamos a ver el clampeo de voltaje. El clampeo de voltaje, recordemos, es mantener fijo el voltaje y ver qué pasa con las corrientes. Entonces, a diferencia del clampeo de corriente, donde uno da una corriente y ve qué pasa con el voltaje, acá por un mecanismo mantenemos fija el voltaje y vemos qué pasa con las corrientes. Vamos a mantener, entonces, vamos a hacer una sola fijación. Vamos a llevar el potencial a 10 milivoltios.
y vemos qué pasa. Damos Enter y vemos qué pasa. Entonces, vemos qué pasa con la corriente de sodio, por ejemplo. La corriente de sodio. Esto es una corriente entrante. ¿Sí? Significa que el sodio está entrando a la célula y luego la corriente llega a cero. ¿Qué pasa con la conductancia? Aumenta y luego la conductancia llega a cero rápidamente porque se inactivan los canales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aumenta y se mantiene. Recordemos que acá no estamos repolarizando la membrana porque mantenemos fijo el voltaje. ¿Qué pasa con la conductancia? Aumenta y permanece todo el tiempo que dure la fijación de voltaje, porque los canales de potasio no se inactivan, permanecen abiertos, ¿sí? Mientras no se repolarice la membrana. Hay una corriente de fuga y acá vemos la corriente total. Entonces, vamos a verlo un poco más grande. Vamos a verlo acá. Esta es la corriente total, que es la combinación de la corriente de sodio-potasio y la de fuga. La de fuga es muy pequeña, son, digamos, una corriente más inespecífica que tiene que ver con otros iones. La vamos a sacar y vamos a quedarnos solamente con la corriente de sodio y la corriente de potasio. Y esta es la corriente total. Vemos que en un momento la corriente total es cero. Y esto tiene que ver con que la corriente de sodio y la corriente de potasio tienen la misma intensidad, pero en sentido contrario. ¿Sí? Una es saliente, la otra es entrante. Si bien está considerando también, no es exactamente así, porque está considerando también la corriente de fuga, pero la corriente de fuga es despreciable, es muy pequeña. ¿Sí? Entonces podemos considerar que hay la misma intensidad de sodio y de potasio. Esto es para mostrar cómo la corriente de sodio llega a cero, es más rápida, ven que la curva es mucho más empinada, y llega rápidamente a cero. En cambio la de potasio es más lenta y no llega a cero. Mientras dure la fijación de voltaje va a seguir porque los canales permanecen abiertos, a diferencia de lo de sodio que permanecen inactivos. O casi cero porque puede haber alguna corriente pasiva también. Bueno, esto lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos el curso de electrofisiología. Entonces, el modelo Hodgkin-Huxley es la base de la mayoría de los modelos matemáticos para determinar fijación de voltaje y fijación de corriente. Y para terminar, vemos que los potenciales electrotónicos hay de tres tipos: los potenciales de receptor, los potenciales que tienen que ver con los potenciales que generan las neuronas que reciben, por ejemplo, el tacto, la temperatura, el dolor, generan en su primera porción del axón un potencial receptor electrotónico. Después, más río abajo en la vía, van a generar potenciales de acción, pero primero generan potenciales electrotónicos. Esos son los potenciales receptores. Los potenciales posinápticos, que son los potenciales que recibe una célula posináptica de una célula presináptica, que lo vamos a ver cuando veamos la clase que viene en neurotransmisión. Y los potenciales miniatura, que tiene que ver con la liberación cuántica. Se llama que es la liberación de un cuanto de un neurotransmisor. Un cuanto es la cantidad que hay encerrada en una vesícula de neurotransmisor, que a veces se pueden liberar de forma espontánea. Vamos a verlo en la clase que viene, pero a veces se pueden liberar de forma espontánea. Eso puede producir un pequeño potencial, que también es un potencial electrotónico. Y los potenciales de acción, que se transmiten por propiedades activas. Llegamos a la meta, hemos visto los potenciales de membrana, hemos visto los potenciales electrotónicos, los potenciales de acción, hemos visto cómo se genera, hemos visto la explicación. Espero que se haya disfrutado la clase, que se haya aprendido y haber logrado la claridad expositiva para exponer estos temas. Dejamos los puntos neurálgicos de la clase. Es importante en los próximos pasos que vamos a ver la neurotransmisión, los neurotransmisores, vamos a ver la sinapsis y vamos a ver la introducción a redes neuronales, para así ya en la próxima meternos de lleno en computadoras, redes neuronales y cómo se relacionan las redes neuronales artificiales con las redes naturales y cómo funcionan las redes neuronales, cómo funcionan tanto a nivel artificial y cómo eso nos sirve para entender un poco el funcionamiento del cerebro, para después sí ver funciones superiores. Así que vamos de a poquito, pero ya estamos bastante alto en la escalera. Bueno, dejo una frase sobre la comunicación. Vamos a ver la clase que viene, las sinapsis. La bibliografía. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.